oscuro panorama de la criminalidad, hay nombres que resuenan con una nota particularmente siniestra. En Colombia, 3 figuras se destacan por sus actos atroces que han dejado una huella imborrable en la historia del país. Campo Elías Delgado, Pedro Alonso López y Daniel Camargo Barbosa son sinónimos de terror, cada uno con una historia que desafía la comprensión humana. Este video se sumerge en las profundidades de sus vidas y crímenes, en un intento por entender la naturaleza del mal en su forma más pura. Acompáñenos en este viaje a través de la oscuridad, mientras exploramos las historias de estos 3 hombres que se convirtieron en los asesinos más infames de Colombia. Buscamos respuestas, entendimiento y, sobre todo, recordamos a las víctimas que se vieron atrapadas en sus redes mortales. En el anuario de la infamia, el nombre de Daniel Camargo Barbosa resuena con un eco siniestro. Su historia es un viaje a las profundidades de la depravación humana, un relato que desentraña los hilos de una mente perturbada que dejó una estela de dolor y muerte. Nacido el 22 de enero de 1930 en Anolaima, Cundinamarca, Colombia, la vida de Camargo fue marcada por el abandono y el abuso desde sus primeros días. La muerte de su madre cuando él era un bebé y el trato cruel de su madrastra, quien lo vestía con ropa de niña y lo enviaba así al colegio, sembraron las semillas de un trauma profundo. A pesar de ser un estudiante destacado, Camargo abandonó la escuela para apoyar a su familia económicamente. Su juventud fue una espiral descendente hacia la delincuencia, comenzando con pequeños robos y evolucionando hacia actos más graves. Su matrimonio con Alcira Castillo en 1960 parecía un nuevo comienzo, pero se desmoronó cuando descubrió la infidelidad de su esposa. Este evento fue el catalizador que desató su odio hacia las mujeres, un odio que se convertiría en el motor de sus crímenes. Camargo comenzó a violar a jóvenes vírgenes, a menudo narcotizándolas primero. Fue arrestado en 1968 y condenado a 5 años de prisión. Tras su liberación, continuó con sus actividades criminales y fue condenado a 25 años en la isla penitenciaria de Gorgona. Sin embargo, escapó en 1984 y huyó a Ecuador, donde su serie de crímenes alcanzó niveles aún más atroces. En Ecuador, Camargo perpetró una serie de violaciones y asesinatos contra más de 150 niñas y adolescentes, aunque solo reconoció 71 de los casos. Engañaba a sus víctimas con discursos religiosos, prometiéndoles construir iglesias, para luego llevarlas a lugares aislados donde cometía sus actos despiadados. Fue capturado en 1986 en Quito, Ecuador, y su confesión reveló la magnitud de sus crímenes. Su vida terminó en 1994, asesinado en prisión por un familiar de una de sus víctimas. La historia de Daniel Camargo Barbosa es un recordatorio de las sombras que pueden habitar en el alma humana. Su legado es una llamada a la vigilancia y la justicia, y un tributo a la memoria de las víctimas inocentes que se cruzaron en su camino. En las profundidades de la historia criminal de América del Sur, se esconde una figura que encarna el mal en su expresión más oscura. Su nombre es Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Esta es la historia de un hombre cuyos actos inhumanos dejaron una cicatriz imborrable en el corazón de 3 naciones. Nacido el 8 de octubre de 1948 en Espinal, Colombia, Pedro Alonso López fue el 7º de 13 hermanos, hijos de una madre que trabajaba como prostituta. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el abandono. A los 9 años,
fue expulsado de su hogar tras un incidente de abuso sexual contra una de sus hermanas. Este acto de violencia fue solo el comienzo de una espiral descendente. Vagando por las calles de Bogotá, López se encontró expuesto a peligros inimaginables. Fue abusado repetidamente, lo que lo llevó a una vida de delincuencia y eventualmente a la prisión. Allí, sufrió más abusos, lo que lo empujó hacia un abismo de ira y venganza. Tras su liberación, López comenzó a canalizar su ira hacia los más inocentes. Se trasladó a Perú, donde su rastro de terror comenzó con el asesinato y la violación de niñas jóvenes. Su modus operandi era siniestro. Atraía a sus víctimas con regalos baratos, las llevaba a lugares aislados y allí cometía sus crímenes atroces. Su captura en 1980 puso fin a una década de terror. López confesó haber matado a unas 350 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Muchas de sus víctimas eran niñas indígenas, elegidas porque, según él, eran menos vigiladas por sus padres. Condenado inicialmente a una pena de prisión, López fue trasladado a una institución psiquiátrica. En 1998 recibió libertad condicional y desapareció en el viento. Su paradero sigue siendo un misterio y su legado una advertencia sombría de la capacidad del mal humano. La historia del monstruo de los Andes es un recordatorio escalofriante de que, a veces, los monstruos no están solo en las historias de ficción. Están entre nosotros, escondidos a plena vista, esperando en las sombras. La tragedia de sus actos nos obliga a mirar más de cerca, a proteger a los inocentes y a buscar justicia para las víctimas. Campo Elías Delgado, el hombre detrás de la masacre. En el corazón de Colombia, en una Bogotá vibrante y llena de vida, se gestaba una historia que pronto se teñiría de oscuro. Campo Elías Delgado, un hombre marcado por los horrores de la guerra, caminaba entre nosotros con una historia que pocos conocían. Nacido en una Colombia de otra época, Delgado encontró su camino en el ejército de los Estados Unidos, donde las selvas de Vietnam se convirtieron en su hogar lejos de casa. Pero lo que vio y vivió en esos campos de batalla lo cambió para siempre, dejando una cicatriz en su alma que nunca sanaría. El 4 de diciembre de 1986, esa tormenta se desató. Comenzó con el asesinato de una madre y su hija, estudiantes que confiaban en él como su maestro. Luego, en un acto de ira insondable, Delgado se enfrentó a la única persona que lo conocía verdaderamente, su madre. En su apartamento, la vida de la mujer que lo trajo al mundo fue apagada por su propia mano, y las llamas consumieron no solo su cuerpo, sino también el último rastro de humanidad en Delgado. Con la ciudad aún ajena al horror, Delgado se dirigió al restaurante Pozzetto. Allí, entre platos de pasta y conversaciones despreocupadas, desenfundó su arma y desató el caos. Los disparos retumbaron y con cada bala una vida se apagaba. El restaurante, un lugar de encuentro y alegría, se convirtió en un escenario de pesadilla. La policía llegó y con ella el acto final de esta tragedia. Delgado, acorralado y sin salida, encontró su fin en un intercambio de balas. La masacre terminó, pero dejó una herida abierta en el corazón de Colombia. La historia de Campo Elías Delgado es un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede caer el alma humana. Su legado no es uno de heroísmo o honor, sino una advertencia de los efectos devastadores de la guerra en la psique. La masacre de Pozzetto se convirtió en un símbolo de dolor, pero también en un llamado a la comprensión y la prevención de la violencia. En las calles de Bogotá, la vida continúa, pero el eco de aquellos disparos aún resuena,
recordándonos que detrás de cada acto de violencia hay una historia que merece ser contada y entendida. Con la memoria de las víctimas en nuestro recuerdo, cerramos este capítulo de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.